cuadrada. ¿Sí? Estos objetos constituyen nuestro famoso campo vectorial, nuestro campo físico. Bueno, muy lindo, mucha matemática, mucha vaina, ¿cierto? Hablemos de campos en física, cuando realmente la clase se pone chévere. Campos en física, los escucho así ya inspirados. Vamos a voltear a mirar a ver. Listo, mi hermano, campos en física. ¿Qué es un campo en física? Eso, cómo se consume, esa cuestión, cómo aparece, qué tipo de campos conoce, por qué tantos. Es un espacio en el universo donde interactúan cargas y campos más o menos. Fox, dímelo todo. Campo, pero en física. Sí, es un espacio donde interactúan diferentes tipos de entes por el espacio. No me vende, pero allá mi hermano se ve inspirado ya al final de los días. Pues es una modificación del espacio. Es que ese concepto igual es muy complejo de definir, pero Sí, es demasiado abstracto. relativamente, o sea, pues así intuitivamente es una modificación del espacio debido a diferentes entes, llamemos fuerzas, por ejemplo. Más o menos, sí, más o menos. Allá ya me enredó el hilo. Listo, papá. Llegó la hora ya. No, aquí no, mi hermano. Pero no me se hace loco y mira para otro lado. Cuéntamelo todo. No, pues, más sería como una representación del espacio de ciertas como eventos. Estamos hablando de física, entonces puede ser mecánica, más o menos así, potencial, eléctrica. O si es la propagación de un fenómeno físico en el espacio, propagación. Y como por ondas gravitacionales. No, bien, miren, allá mi amigo dice algo que es bastante cierto. Cuando yo defino campos, pues siempre utilizo palabras bien esotéricas, bien rebuscadas, bien traídas de los cabellos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir lo que dije el semestre pasado, eso no lo va a comentar aquí Alfonso. A ver, Alfonso, ¿cómo fue que definí yo? Pero le faltó una palabra, mi hermano, importante. Ente físico capaz de modificar el espacio. Es un ente físico que modifica el espacio. ¿Cómo sé yo que eso es cierto? Pues haciendo experimentos. Ahí hay algo. ¿Lo tocan? ¿Lo sienten? ¿Aló, lo sienten? No. Pero ahí está. Ente físico que modifica el espacio. ¿Por qué? Porque seguramente si ese ente físico que está aquí no alterara el espacio, entonces este objeto quedaría. Pues seguramente se quedaría en reposo, ¿sí? En un estado de inercia absoluta, diría Newton. ¿Sí se acuerdan de las prebendas de Newton para explicar el universo? ¿No? Bueno. En el universo de Newton, cuando un objeto esté aislado, solo, sin nadie más, ese objeto solo puede tener dos estados de movimiento, que básicamente son el mismo estado. Un movimiento con velocidad que constante. ¿Cero es una velocidad constante? ¿Sí o no? Sí, claro que cero es una velocidad constante. Usted pinta un plano cartesiano y pinta un 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para 500, 0, 0, 0. Para 1.000.000, 0, 0, 0, 0, 0. Es una constante. ¿Estamos? O se puede estar moviendo con velocidad constante diferente de 0 y ya está, ¿sí? Pero si aparece algún ente físico que sea capaz de modificar ese comportamiento, entonces aparecerá una fuerza. Ese ente físico es lo que yo denominaba aquí que campo. ¿Se lo ven? Entonces el campo modifica el espacio, ¿sí? ¿Dónde se originan los campos en el mundo real? A ver, amiga, que te veo inspirada, ahora sí fue. ¿Dónde se originan los campos en el mundo real? ¿Quiénes son los culpables de que esa cosa exista y altere el espacio? Cuando se le corriente,
Más o menos. ¿En el movimiento de quién? De electrones. La palabra clave es ¿qué? ¿Movimiento o electrones? Electrones, hombre. No es movimiento, es electrones. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy preguntando dónde se originan los campos, pues él responde correctamente y está hablando de una cosa que se llaman propiedades intrínsecas de la materia. Y obviamente los electrones tienen una propiedad intrínseca de la materia que es ¿qué? ¿La qué? ¿La carga qué? Eso, la carga eléctrica. Si estamos, la carga eléctrica. Entonces uno dice, los campos se originan en propiedades intrínsecas de la materia. Por favor, escriban eso que no lo he escrito, pero los campos se originan en propiedades intrínsecas de la materia. Y una de ellas puede ser la ¿qué? La carga. ¿Sí estamos? Ahora sí, en electromagnetismo, en electricidad, señores, ¿quién es el culpable de la carga? Las partículas elementales llamadas ¿qué? ¿Quién? ¿Electrones y? Protones, ¿cierto? Aunque generalmente se habla de un déficit, ¿cierto? De un exceso o un defecto de ¿quiénes? De electrones. O sea que en general pues puede estar asociado a los electrones, aunque también podría estar asociado a los protones, ¿cierto? Entonces, electrones. ¿Qué pasó, mi hermano? Dímelo todo. Cuando normalmente hablamos de corrientes, sí asociamos más al tema de electrones, porque son más fáciles de mover. Que produzcan campos, entonces sí. Los positivos también producen, sí. Entonces los protones pueden ser culpables, sin duda alguna, de ese efecto. Protones. ¿Listo? Muy bien. Entonces están los electrones y están los ¿qué? Los protones. Electrones son de signo negativo y los protones positivos. ¿Estamos? Es una propiedad intrínseca de la materia, tener esa carga, esa diferencia de signo. ¿Listo? Entonces, todo campo tiene origen en propiedades intrínsecas de la materia. Entonces la pregunta es la siguiente. Una pregunta así bien interesante para que... La pregunta es muy sencilla. ¿Quién es el culpable? Y aquí mi amigo se ve bastante inspirado. ¿Quién es el culpable o quiénes son los culpables en propiedades intrínsecas de la materia? Cuando uno habla de propiedades intrínsecas de la materia se refiere al átomo, ¿no? Que es el último responsable en general de lo que uno llama materia. ¿Sí estamos? El mínimo constituyente. Eso dijeron Demócrito y su mejor amigo, Leucipo. ¿Sí estamos? Demócrito y Leucipo. Entonces, la pregunta clave es, en la materia, ¿quiénes son los culpables? Aquí estamos hablando del campo ¿qué? Este es el campo ¿qué? Eléctrico, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los culpables del campo gravitatorio? Y ahora sí los escucho. Listo, papá. Llegó tu turno. Campo gravitatorio. ¿Quiénes son los culpables del campo gravitatorio dentro de la materia como tal? Profesor, si se pone pesado, ¿no? Esa es pregunta de parcial. La masa. Entonces voy a poner aquí campo gravitatorio. Y entonces el campo gravitatorio se produce por la masa, ¿cierto? Pero, ¿qué tipo de elemento fundamental? Porque miren que aquí, cuando yo hablé de carga, caí en últimas en unas cosas que se llaman electrones y protones, o sea, unas partículas. Ahora entonces, volviendo a esto, el tipo dice, vea, es que la masa es la que causa eso. Listo, muy bien. ¿Qué tipo de partículas elementales podrían estar asociadas a la masa o al campo gravitatorio? No, partículas elementales. Son más pequeñas que el átomo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las partículas elementales son constituyentes del átomo, ¿cierto? Ustedes saben que en Suiza hay un sitio donde juegan con partículas. ¿Cómo se llama? En el CERN, en el acelerador de partículas. ¿Sí estamos? Listo. ¿Qué hacen esos señores para sacar partículas? Estrellan. Y eso... Y después toca sumar. Y toca esperar que la energía se conserve. O sea que todo lo que entró tiene que salir. La vaina es que, como Einstein dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, entonces es posible que esa energía se convierta en ¿qué? En partículas, o sea, en masas. ¿Sí lo pillan? Entonces hay que escanear todas las masas que salieron en todas direcciones después de la colisión, ¿sí?
Bueno, tengan presente que no soy físico de partículas, ¿no? Por si me van a preguntar algo muy pesado. Sí tengo amigos expertos en eso, ya doctores, postdoctores, que eso tienen un libro con bichitos ahí. Tienen un libro donde está el spin, está la carga, está la masa, tienen color, tienen olor, tienen sabor. Y nos van a reír porque es en serio. O sea, las partículas tienen ese tipo de propiedades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partículas culpables? Y ahí sí que tienen que ver las ondas gravitacionales. ¿Sí lo ven? Porque esto es un momento cumbre, excitante en este curso. Claro, imagínese usted hablando de teoría de campos y no hablar de ondas gravitacionales. ¿Se acuerdan de una partícula que se hizo bastante famosa últimamente, en los últimos años? ¿Cómo se llamaba? La partícula de Dios. El bosón de Higgs. ¿Sí? Uno podría pensar, y pues si algún particulero ve este video puede ser que me corrija o diga que no están de acuerdo, pero el bosón de Higgs es una partícula que es capaz de decirle a las otras partículas quiénes son y qué masa tienen. De hecho, al Higgs se le llama un campo, se le llama el campo Higgs. Y este campo tiene una particularidad bien especial. Recuerden que en física y en química las masas no son lo mismo. En química, ¿qué es la masa? En química, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un objeto. Pero en física la masa no está asociada a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En física, la masa está asociada a la inercia de los cuerpos. O sea, qué tan fácil o qué tan difícil es sacar un cuerpo del reposo. ¿Sí estamos? Por eso Newton tiene una ley que se llama la ley de ¿qué? De la inercia, que está asociada a ese efecto. Aunque eso lo descubrió más Galileo que Newton. Pero bien, entonces el Higgs es un campo que hace que los objetos cuando entren como que empiecen a aumentar ¿qué? Su masa. Entonces genera ese efecto de inercia, y como la inercia está asociada a la masa, entonces se dice que el campo de Higgs dota de masa a las partículas. Más o menos así es lo que yo comprendo y espero sea cierto. ¿Sí estamos? En resumen. Entonces aquí uno podría decir, bueno, podría ser el bosón de Higgs. Ahora, espero recordar cómo se escribe Higgs, creo que es con doble G. O no sé si es con G y doble S. ¡Ah, maldición! Y que el señor Higgs me perdone. Profe, una pregunta. Por semejante blasfemia. ¿Es la misma que se dice la partícula de Dios? Sí, es la misma partícula de Dios. Pero recuerden que el nombre que recibe como partícula de Dios, pues no tiene nada que ver con Dios. No, sino que es por lo que leí, que era la capacidad que tenía de crear. Pues es que realmente no, ese nombre no se lo puso ningún científico. Entonces pues ya ahí no como que dice, bueno, pues alguien de un periódico dijo, un periodista dijo, ay, es como la partícula de Dios, y así se quedó. O sea, fue un periodista el que le dio ese nombre, no un físico ni ningún científico. Pero pues pegó duro y claro, eso llama la atención de cualquier persona. Es más, las personas piensan que eso puede estar relacionado con Dios y que los científicos juegan a ser Dios. No tiene nada que ver con eso. Si estamos por si acaso. Muy bien. Pero más allá de eso, pensando yo que podría ser una situación primaria, también hay otra partícula que se puso de moda esta semana pasada. Y es, claro, cuando se habla de gravedad, cuando se habla de física de partículas, la física de partículas tiene una particularidad bien interesante de lo siguiente, miren. Para cada interacción, es decir, por ejemplo para la fuerza eléctrica o para la fuerza electromagnética, hay una partícula que es la que genera esa fuerza. Y a esa partícula se le llama fotón. ¿Sí? Él es el culpable del campo electromagnético en últimas. ¿Sí? Entonces los partículeros a todo evento físico le quieren asociar una ¿qué? Una partícula. Entonces, siguiendo con esa línea, la física de partículas, la teoría estándar de partículas, dice que debería existir una partícula que genere el efecto de gravedad. ¿Sí estamos? Y a esa partícula se le llama gravitón. Uy, ¿cómo, profesor? Sí, el gravitón. El gravitón. Lindo, ¿no? Claro, el reto de los físicos es buscar ¿qué? Pues el gravitón. Pero hay un problema. ¿Cuánto es la energía que tiene el CERN? Mi hermano, que te veo inspirado así. La energía del CERN y que no te he preguntado hoy absolutamente nada. ¿Cuánto es la energía del CERN ahorita? Le colaboro en teraelectronvoltios.
¿Cuántos? Tú, a ti, sin miedo. ¿12? 12. No sé. Profe, NPI. Muy bien. Ok, NPI, o sea, no poseo información. ¿Cuánto, mi hermano? Así cualquier número. Así como que podría ser infinita, ¿no? Pero bien. Bueno, está cercana, está entre 13 y 14 teraelectronvoltios. Los rayos cósmicos, los rayos que vienen del espacio, tienen más energía. Se han encontrado rayos incluso de hasta 19 o 20 teraelectronvoltios, los famosos rayos cósmicos. Ahí también se hace física de partículas, es interesante. Y en Sudamérica se hace bastante. Esa energía es un chiste. Y nunca jamás en la vida podríamos esperar que una energía como esa, tan insignificante, que es bastante, pudiera sacar un gravitón de la materia. De hecho, se dice que para construir un acelerómetro, un acelerador de partículas, discúlpenme, que sea capaz de sacar gravitones, se requiere un acelerador que tenga más o menos el diámetro del sistema solar. Llegarán días en que lo construyan. Eso dijo Isaac Asimov y seguramente va a pasar. Pero mientras tanto, pues, como decía la propaganda de Snickers, comimos y hay que esperar. Estamos, o sea, no sabemos, no tenemos ni idea de qué está pasando. Es difícil construir ese objeto. ¿Por qué se puso de moda el gravitón? Porque al surgir ondas gravitacionales, lo que vienen ahora es los mecánicos cuánticos a decir, bueno, ahora vamos a cuantizar la energía de esa onda. Y entonces el cuanto es la mínima energía que se requiere o sea, la mínima energía posible para generar la onda, o sea, el valor mínimo de energía. Las ondas vienen por múltiplos enteros de esa energía, así como cuando dijimos que la carga estaba cuantizada y toda carga era múltiplo de la carga del electrón. ¿Sí lo pillan? Entonces, la partícula, creo yo entender, que genera ese efecto es el gravitón. Entonces, me imagino que ahorita entonces la tarea es ponerse a buscar ¿qué? Pues esa partícula y esa cuantización. Bueno, pero yo no soy cuántico, así que juicioso. Yo en eso nunca me metí. Eso es un lío muy mortal. Entonces, miren, ya hemos mencionado cuáles son los culpables o cuáles son los entes físicos culpables de la existencia del campo eléctrico y del campo ¿qué? Gravitatorio. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son los culpables del campo ¿qué? Magnético. Listo, mi hermano, te escucho. Este hombre que lo veo, pero conectado. Magnético tiene tilde, ¿no? La E, listo, muy bien. Magnético, listo, campo magnético. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de que el campo magnético se revele a nosotros? Hablando de propiedades intrínsecas de la materia. O sea que tiene que estar por allá de donde en el átomo, como mínimo. Aunque puede haber otra causa, ¿no? El movimiento de cargas eléctricas, ¿cierto? En cables, corrientes, generarían campos magnéticos. Pero por ejemplo, cuando uno tiene una piedra de magnetita, entonces también, que es que eso es una corriente impresionante dentro de la piedrita. ¿Sí? Es un millón de amperios corriendo ahí. Entonces la pregunta es, ¿quién es el culpable del campo magnético? El profesor se puso pesado. ¿La qué? ¿La materia oscura? Hay una propiedad muy bonita cuando uno está en 11 en el colegio, le enseñan a uno, bueno, no sé, no, en décimo le enseñan a uno química, ¿cierto? La respuesta está en el nombre del libro de química de esa época. Era un libro de décimo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Todos fueron víctimas de ese libro. Spin. El libro se llamaba Spin. Entonces, el culpable del campo magnético es básicamente ¿qué? El spin. ¿Sí? Bueno, pero luego no es el movimiento de cargas. Pues sí, uno pensaría que las cargas eléctricas se están ¿qué? Moviendo. Eso tiene que ver con una cosa que se llama principio de exclusión de Pauli. Claro que ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Y yo lo recuerdo del colegio. No lo estoy recordando de ninguna maestría ni de ningún pregrado, porque poco he rayado eso en mi vida, pero me lo enseñaron en el colegio. Principio de exclusión de Pauli.
Lo que recuerdo es lo siguiente. Uno tiene un electrón, un par de electrones en una órbita. ¿Sí? Uno tiene un par de electrones en una órbita. Si los dos electrones están en la misma órbita, ¿sí? Los dos electrones tienen carga de signo ¿qué? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Si son dos cargas de signo negativo, ¿qué tratan de hacer? Entonces ¿por qué viven ahí? O sea, la pregunta clave es por qué pueden vivir es que en niveles y no repelerse, no irse, no destruirse el átomo. Porque, digamos, se habla algo de que son niveles de energía, digamos, 1 SP1, 2 SP2, para el nivel... Los subniveles. Esos son los subniveles, ¿cierto? Sí, sí. Y luego estaba, después de que la profesora le enseñaba a uno eso, porque generalmente era una profesora. Sí. Particularmente mi profesora estaba muy bonita. Entonces, sí, las profesoras de química son bonitas. Sí. Las de física no tanto. Pero bueno, volviendo al punto, órbitas, tan. Y entonces había una cosa que se llamaba subniveles. Estamos los subniveles. Y además le decían a uno, y ponga la orientación de spin. Entonces uno hacía un circulito y pintaba una flechita para arriba y una flechita para abajo. Además de todo. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, el hecho de que estos dos objetos estén ahí genera una fuerza de repulsión. Debería haber algo que lograra compensar esa fuerza. Y entonces, como tiene que ver con movimiento, entonces Pauli pues explicó eso de la siguiente forma. Dijo, mire, como esto está haciendo una fuerza de repulsión, debería haber una fuerza ¿de qué? De atracción, de tal suerte que eso esté como en equilibrio, o sea, que no se vaya a desarmar el átomo, que no se vaya a destruir. Y entonces, si este es un electrón, entonces el electrón se está moviendo porque el movimiento de carga eléctrica es lo que genera campo magnético, en último.